quiero compartir una palabra que llegue hasta el corazón tuyo, que quede impregnada ahí y te traiga una sensibilidad especial sobre la maravillosa obra de la persona del Espíritu Santo. A esto yo le llamo la intuición del Espíritu. Di conmigo, la intuición del Espíritu. Ahora, definamos primeramente intuición. La palabra intuición tiene su raíz, si vamos un poco a la etimología, tiene su raíz en el latín intuitu. Esa palabra en latín, que no tenemos que preocuparnos por cómo se dice, literalmente significa mirar hacia adentro. Recuerden que estamos hablando de intuición. Si vamos al latín intuitio, esa palabra lo que significa es en nuestro castellano la intuición. Hemos escuchado la palabra intuición, ¿verdad? A veces se dice, uy, esa persona tiene una intuición impresionante. Vamos en estos minutos a conocer un poco sobre eso. Entonces, eso literalmente lo que significa es mirar hacia adentro. Cuando alguien tiene intuición, lo que se está diciendo es, está mirando hacia adentro, está contemplando o tener la vista fija sobre algo. Por lo menos eso dentro de la etimología o la raíz de esta palabra. Y que de hecho de la misma palabra intuición viene la palabra tutor o tutela. Cuando se dice esa persona es un tutor, esa persona tiene la tutela es la misma palabra. Y un tutor o el que tiene tutela de algo es alguien que vela por algo. Entonces ya vamos a ir creando la conexión, pero para que ustedes sepan un poquito sobre la raíz de esto. Si tuviéramos nosotros que definir la palabra intuición como tal, la intuición es la facultad que nosotros tenemos de comprender las cosas al instante. Cuando se dice que yo tengo intuición es porque tengo la facultad de comprender las cosas al instante. Sin necesidad, no hay necesidad de realizar complejos razonamientos, razonar por qué sí, por qué no. No. La intuición es una capacidad que la persona la aviva o la desarrolla al instante. También la intuición puede expresarse como algo que siento. Es que tengo un sentir fuerte en mi corazón, pero no es algo que se puede ver. La intuición no es algo que se pueda ver, no es algo que se puede expresar, no es algo tangible. La intuición es intangible, no la podemos tocar, pero es algo que se vive en el momento. Y por lo menos ejemplos básicos de la vida práctica. Alguien alguna vez habrá dicho, dice o escuchamos de alguien que dijo, en realidad no sabía que ibas a estar allí, fue pura intuición. Muchas veces sucede algo así. O por ejemplo alguien estudiando un poco de química, bueno, no sabía cuál era la forma química, simplemente mezclé los ingredientes y me salió esto por intuición y logré el éxito. ¿Cuántas cosas se han logrado por accidente? Incluso bebidas gaseosas famosas que en algún momento se hicieron con el propósito de ser un fármaco, terminaron siendo otra cosa. En fin, sucede mucho. Ahora, en lenguaje coloquial, la intuición se utiliza como sinónimo de presentimiento. Ahí ya vamos entrando en algo más sencillo, más práctico, más de nuestro conocimiento. La intuición, algunos dicen, es como un presentimiento. ¿Alguna vez has usado esa palabra para decir es que tengo un presentimiento? Bueno, cuando se habla de esto es porque alguien tiene la sensación de que algo va a ocurrir. Otros dirán, es que adivinó que eso iba a suceder. ¿Cómo lo adivinó o cómo supo? Por intuición. Ese es el decir de la gente. Alguien viene y dice, no, miren, mejor vámonos de aquí. Yo creo que a más de uno de ustedes le ha pasado esto, que dice, no, mejor vámonos de este lugar. Mi intuición me dice que no, este no es el mejor lugar y que aquí hay una atmósfera difícil, aquí hay una atmósfera pesada. O no, mejor vámonos porque esa persona, no sé, tengo una sospecha de que hay algo malo, hay algo feo, hay algo raro en esa persona. Muchas veces nosotros tenemos eso, ¿verdad? Ese tipo de intuición. O hay personas que uno las ve inquietas y se les dice, ¿qué pasa? No sé, es que tengo algo que no me deja tranquilo.
no tengo paz, no sé qué es, pero hay algo que me está inquietando en el corazón. Entonces, todo esto entra dentro de la gama de lo que se llama intuición. Sin embargo, aunque la intuición es un atributo propio de nuestra personalidad, más desarrollada en algunos que en otros, algunos la tienen muy avivada, otros la tienen muy escondida, pero la intuición como tal es un atributo propio de nuestra personalidad. Sin embargo, lo que yo quiero definir, por eso hablé un momento sobre esto, lo que es la intuición en su sentido general, lo que quiero definir por la palabra es lo que esto no es una palabra bíblica, es lo que yo defino, yo, Henry Zúñiga, defino como la intuición del Espíritu. Cuando yo veo que todos nosotros tenemos algún grado avivado o no tan avivado de intuición, voy a la palabra y digo, mira, pero el Espíritu Santo tiene intuición, es una persona, el Espíritu Santo no es una cosa. Entonces, ¿cuál es la intuición del Espíritu? Diferente a la anterior, la intuición natural es por nuestros atributos, por nuestra naturaleza, pero la intuición del Espíritu es definitivamente un don de Dios. Hay personas que tienen intuición natural, o todos tenemos intuición natural, mejor dicho, pero hay personas que tienen o han avivado la intuición del Espíritu, y la intuición del Espíritu es un don de Dios. Y cuando nosotros hablamos de un don de Dios, estamos hablando de algo que no nos pertenece. Estamos hablando de algo que es de Dios, pero que lo hemos avivado y Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 12, verso 10. Ahí la Biblia dice, a uno le da el poder de hacer milagros. Ahí estamos hablando de algunos dones del Espíritu Santo. Dios a uno le da el poder de hacer milagros, a otro la capacidad de profetizar. Pregunta, antes de seguir, no me cambien la pantalla de la lectura. Una pregunta, ¿todos tenemos capacidad para orar por un enfermo y creer que ese enfermo pueda sanar? ¿La tenemos, sí o no? Por supuesto, todos tenemos esa capacidad, porque viene de parte de Dios. Pero hay personas que tienen el don de sanidad o el don de hacer milagros muy desarrollado, muy avivado. Dios le dio esa capacidad a esa persona, y esa persona ha avivado el fuego del don de Dios que está en su vida. Yo puedo profetizar, por supuesto, y he enseñado a lo largo de tantos años en mi caminar por mi vocación de ministerio y de servicio a Dios, que todos nosotros, los hijos de Dios, deberíamos de ser profetas. Ahora hay profetas, y yo conozco a montones a esos. Si algo pulula por todo lado son los con J, profetas, que andan diciendo algunas tonterías y algunas estupideces. Pero cuando yo hablo de que todos podemos ser profetas, deberíamos de aprender todos a avivar el don de profecía para nosotros. ¿Cuántas personas? A ver, yo creo que todos somos profetas, pero hay gente que es profeta de la desgracia. Todo el tiempo andan hablando con sus labios desgracia. No, a mí me va a ir mal. No, yo no puedo. No, yo no sirvo. Qué desgracia mi vida. Voy a terminar arruinado. Voy a terminar de lo peor. Voy a terminar mal. ¿Y qué andan haciendo siempre? Profetizando desgracia con sus labios. La vida y la muerte, la bendición y la maldición, dice la palabra, están en la lengua. Papás que andan profetizándole desgracia a sus hijos. ¡Qué terrible! ¿A dónde estará? ¿En qué cosas estará metido? ¿En qué cosas estará metida? Uy, ¿en qué momento lo parí? Mamás que andan profetizándole a sus hijas desgracia. Mira, no servís para nada. Maceta, nunca vas a pasar del corredor de la casa. Y andan hablando siempre desgracia con sus labios. Y andan hablando siempre maldición. La Biblia dice, he puesto delante de ti
¿qué cosa? He puesto delante de ti. He puesto delante de ti he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Y vuelve a afirmar, pero lo dice ahora en otras palabras, es decir, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Y luego viene y dice, escoge. Es decir, ya no es asunto de Dios, es asunto de mi responsabilidad. Y dice, escoge pues la bendición para que vivan tú y tus hijos. Entonces tienes que aprender a hablar un lenguaje profético de bendición. Mis hijos son herederos de bendición. Mis hijos son promesa de Dios. Donde quiera que estén mis hijos son guardados. Donde quiera que estén mis hijos, la mano de Dios está sobre sus vidas para cubrirles, guardarles y protegerles. Donde quiera que estén mis hijos, todos sus caminos serán caminos de bien, caminos de prosperidad, caminos de fructificación. Siempre he dicho, he amado. Me leí hace 30 años atrás, he amado este libro. Alguna vez he querido volvérmelo a leer, ya no está tan al alcance, pero por ahí está a través de la internet. El libro La Cuarta Dimensión del doctor David Yonki Cho, que ya murió. Y el doctor David Yonki Cho, en su libro La Cuarta Dimensión, cuenta como un día se le acerca a una mujer y le dice, Pastor Cho, yo vengo a pedirle consejo. Y le dice él, ¿qué pasa? Ya no soporto la vida y la situación que tengo con mi hija. ¿Y qué pasa con su hija? No, mi hija es el mismo diablo. Mi hija es una malcriada. Si me lo hubiera dicho a mí, yo le hubiera dicho, sí, tiene toda la razón. Mal criada, es decir, mal formada, es decir, responsabilidad de los padres. Y entonces le dice, mi hija es terrible. Mire, mi hija llega tarde de madrugada a la casa, a veces no llega. Mi hija está perdida en el pecado, está podrida en el pecado. Es más, en este mismo momento que estoy con usted, ¿quién sabe dónde está? Poniéndole precio a su cuerpo, algún hombre. Y entonces se vuelve Yonki Cho y le dice, señora, le voy a decir algo. A partir de hoy, deje de hablar de su hija como usted está hablando. A partir de hoy, deje de ver a su hija como sus ojos naturales la ven. Y aprenda a cerrar sus ojos naturales y abra sus ojos espirituales y empiece a ver a su hija a los pies de la cruz de Cristo, bañada por su sangre preciosa. Y empiece a orar por esa mujer. Deje de orar por la mujer que anda en fornicación. Deje de orar por esa mujer que anda en desgracia y anda en lo peor. Deje de orar por esa y empiece a orar por aquella mujer que usted ya no la ve en el fango, en el pecado, que usted la ve ahora a los pies de la cruz de Cristo, agarrada de esa cruz y siendo bañada por esa sangre preciosa. Pero esa mujer que usted ve ahí a los pies de la cruz de Cristo, que sea su hija. 3 meses después viene esta mujer donde Yonki Cho y le dice, Pastor Cho, vengo a hablar con usted, ¿se acuerda de mí? Hace 3 meses estuve acá, y ya le cuenta la historia. Sí, claro, esta mujer que está acá es mi hija, se la presento. Mi hija recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Mi hija ahora está viniendo conmigo a la iglesia. Mi hija está siendo discipulada. Mi hija ahora es diferente. Tenemos una relación hermosa, especial. ¿Sabe qué pasó? Empecé a ver a mi hija como usted me pidió que yo la viera. Empecé a orar por esa mujer. Ya no oraba por aquella, empecé a orar por esa mujer y empezó a suceder algo. Cada vez que veía a mi hija, ya la veía diferente y ya yo le hablaba diferente y ya lo que hacía era bendecirla, no maldecirla. Y entonces mi hija empezó a abrir su corazón y empezamos a tener cercanía, y mi hija se empezó a dar cuenta que su madre sí la amaba, que su madre no la odiaba, porque eso era lo que mi hija tenía en su corazón. Y a partir de ahí se abrió la puerta y yo pude darle testimonio del amor de Dios, y aquí tengo a mi hija completamente cambiada. Entonces, vuelvo al punto. A uno le dio el don de hacer milagros, a otro le dio el don de profecía. Cuando dice a otro le dio el don de profecía, es que algunos tienen el don ministerial de profecía muy avivado.
yo respeto y honro gente a la que Dios usa con el don de profecía de una manera increíble. Ejemplo para nosotros cercano, meses atrás, el profeta Daniel Piedra, ¿verdad? Que lo tuvimos acá. Gente que Dios usa con una revelación del mismo cielo, que alguien me decía hace un tiempo atrás, estaba reunido con un hombre de la iglesia, estábamos en una cafetería acá en Cartago. Me dice: ¿sabe qué, pastor? Le voy a decir algo. Yo no creía en esas cosas, pero cuando ese hombre a mí me llamó y empezó a decirme un montón de cosas que solo yo sabía de mi vida, y empezó a decirme cosas que yo solo en sueño las había tenido, y él me dijo: soñaste esto así, así, y Dios te dice esto así, así. Empecé a creer y me di cuenta que era verdad. Dios usa de esa forma extraordinaria gente con el don de profecía, pero que todos debemos de ser profetas de bendición, todos debemos de serlo. ¿Está claro eso? Ok, sé que hice una gran pausa en eso, pero sigamos. Dice más adelante: a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Y ese es el punto que quiero destacar. A otro le da la capacidad de discernir si un espíritu, de discernir si un mensaje es del Espíritu. Y espíritu está con mayúscula, se refiere a una persona, no a nuestro espíritu, no al espíritu de alguien. Si está con mayúscula, se refiere a una persona, es decir, ¿a quién? Al Espíritu Santo o de otro espíritu. Cuando la Biblia habla de esto, de lo que está hablando es de una sensibilidad que nosotros podemos desarrollar, que nosotros podemos avivar, y es la intuición del Espíritu. ¿Qué es para mí la intuición del Espíritu? Es la capacidad que nosotros podemos de discernir, de entender cuando algo es correcto, cuando algo no es correcto, cuando algo viene de Dios, cuando algo no viene de Dios. Ahora, hay cosas que no requieres saber si vienen o no vienen de Dios. Hay cosas que la lógica, hay cosas que el sentido común te dicen que son buenas o que son malas. Pero a veces hay cosas que alguien dice: no sé si es lo correcto, no sé si esto es lo que debo de hacer, no sé si esto es lo que no debo de hacer. Bueno, eso es cuando entra el discernimiento de espíritus. La intuición del Espíritu para mí es el discernimiento espiritual que nosotros podemos hacer. Ahora, recordemos que en los dones, aquí mencioné 3 dones: el de hacer milagros, el de profecía y el de discernimiento de espíritus, que es a lo que llamo la intuición del Espíritu. Pero dones hay decenas de decenas. Los dones los da Dios. Es una capacidad que viene de Dios, y el propósito de los dones siempre es edificar, bendecir a las personas. Los dones y los talentos no es lo mismo. Jason, el empresario Jason, qué bueno que Dios está bendiciendo a Jason de una manera tremenda. Jason está tocando el teclado. ¿Qué es lo que tiene Jason para tocar el teclado? ¿Un don? No, no es un don, es un talento. Ahora, Jason está usando su talento acá en la iglesia para darle la gloria a Dios. Pero Jason puede estar en un bar, Jason puede estar en algún lugar, en cualquier otra forma, desarrollando ese talento. Pero él decidió que el talento que ha venido desarrollando y que seguirá creciendo con su talento, y que llegará a ser un tremendo y poderoso tecladista, eso es profetizar. Lo va a usar para la gloria de Dios, lo va a usar para honrar a Dios con las destrezas que Dios le ha dado para desarrollar su talento. Todos avivamos talentos. Yo puedo enumerar talentos en mi vida de una o de otra manera. Creo que desde niño Dios me dio la facilidad de agarrar estos aparatos, aunque he tenido mis experiencias que, si yo cuento anécdotas, se reirían de vivencias que he tenido. Dios me dio talento desde niño, para poder estar quizás al frente de cámaras, y pude usarlo de muchas maneras. En una temporada de mi vida, estudiando
ciencias de la comunicación. Recuerdo que mi director de carrera me decía: te voy a hacer el mejor periodista de este país. Y entonces yo por un tiempo me veía en los principales medios desarrollando eso. El día que él entendió que mi propósito era otro, o en su momento quise ser un periodista deportivo, hace mucho, en mi primera juventud. Hablo de esa porque ahora estoy en la segunda. Pero lo quise hacer. Pero siempre entendí que Dios me había llamado a avivar talentos para la gloria suya. Todos tenemos talentos que avivamos, desarrollamos de una o de otra manera, pero los dones los da Dios. El discernimiento espiritual no es algo inherente a nosotros. El discernimiento espiritual es algo que Dios nos da y que debemos todos de avivarlo y de desarrollarlo, porque los dones son para propósitos espirituales. Entonces, la intuición del Espíritu es ese sentir que nos hace estar apercibidos ante lo bueno y ante lo malo. Para mí la intuición espiritual o el discernimiento espiritual es como un semáforo que nos da luz verde cuando podemos continuar, o nos pone ahí la luz roja fosforescente cuando es necesario detenernos, cuando es necesario parar. Esa intuición es lo que llamo entonces discernimiento espiritual. Te pongo ejemplos, porque este es un tema que yo quiero desarrollar en 2 jueves. Quiero desarrollar el próximo jueves, por eso deberían tener cada uno de ustedes agendado, y el doble de los que estamos aquí, el triple de los que estamos acá, decirle a mucha gente: tienes que ir a la iglesia, porque el próximo jueves, y así lo profetizo, algo glorioso de Dios tiene que suceder en este lugar. La intuición espiritual, ¿cuántas veces decimos: no, hay algo dentro de mí que no me deja tener paz? ¿Verdad que sí? Yo, por ejemplo, semanas atrás he venido orando en mi corazón por algo. He dicho: no tengo paz, esto no me da paz, y he estado orando y orando y orando y orando, y vi respuestas de Dios. Yo creo que cuando viene el Espíritu de alguna manera y empieza a punzarnos y decir: no, esto no nos da paz. ¿Verdad que te ha sucedido? Muchas veces lo dejamos pasar. ¿No será que el Espíritu está ahí, para usar ese término popular, punzándote para que dobles rodillas delante de Dios, para que busques la presencia de Dios, para que clames a Dios y busques de alguna manera cómo darle respuesta a aquello, cómo encontrar de Dios su respuesta, o cómo encontrar de Dios su voluntad? Entonces, si hay algo que no te da paz, es como el Espíritu poniéndote la luz roja del semáforo para decirte: alto, stop, detente. Y entonces ahí tenemos nosotros que estar apercibidos para saber cuando algo no me da paz, cuando algo no me da certeza. ¿Por qué es? ¿Qué será lo que está pasando? Pedir la sabiduría, pedir la dirección de Dios. Y yo te aseguro que si no te da paz, es Dios tratando con el corazón, es Dios trabajando con tu vida, es Dios de alguna manera llamándote para decirte: dobla rodillas, que necesito hablar con vos, que necesito decirte algo. Ve a mi palabra, porque ahí hay una respuesta específica en un punto que quiero darte para que tomes las mejores decisiones para tu vida. Por eso tenemos que estar apercibidos a algo. ¿Cuántas veces tal vez alguien dice: no, yo percibo en mi espíritu que esa persona no es de confianza? ¿Te ha pasado? Que dice: no, yo percibo que no es de confianza. A mí, mire, Dios a mí me ha dado discernimiento a lo largo de tantos años. Hay personas que yo me he encontrado en la vida que si fuera por la persuasión de sus labios digo: wow, qué impresionante, y te bajan el cielo, y estaré con usted hasta la muerte. Mire, pastor, usted no sabe cuánto yo lo admiro, usted no sabe cuánto yo, y no es que a uno no le digan algo, todos necesitamos motivación de alguna manera en la vida. Pero hay personas que en un momento específico llegan con lo que nosotros usamos en la jerga popular, con la brocha en la mano, que la Biblia a eso le llama lisonjería o le llama adulación. Y entonces
te dicen toda la adulación o te dicen toda la lisonjería del mundo, y uno está esperando para al final decir: ¿y qué me va a pedir? ¿Y qué será lo que quiere pedirme? Y mire, siervo, oiga, y hasta se vuelven espirituales de esos místicos. Y mire, yo estoy cerca suyo y siento una presencia gloriosa de Dios, el Shekinah del cielo. Y yo, ay, ay, ay. Y 2, 3 días después: mire, siervo, Dios puso en mi corazón pedirle a usted tal cosa, así, así, así. Como aquel, recuerdan que fue a recibir a un pastor al aeropuerto, a un país, lo monta a su carro y lo traslada a la ciudad donde tenían que ir. Y cuando va en el camino manejando, veía a aquel pastor con el blazer que llevaba, y lo veía, y él manejaba y lo veía, y el pastor notaba y ya empezó a sentir raro de que el hombre lo veía raro. Y entonces en algún momento le dice: mire, pastor, ya no puedo más, hay algo que el Espíritu puso en mi corazón hace rato y ya no puedo callarlo. Claro, el pastor seguro dice: wow, usted me va a dar una palabra tremenda. Pastor, Dios puso en mi corazón que usted me sembrara ese blazer que lleva. Le dice el pastor: wow, de verdad, Dios te lo puso. Pues si Dios te lo puso y Dios te lo dijo, yo te lo siembro, yo te lo regalo. Mire, precisamente yo vengo, le dice el pastor, hace rato vengo con una inquietud fuerte en mi corazón. También Dios pone en mi corazón: ¿qué carro más lindo tenés? Dios pone en mi corazón que me sembrés tu carro. Y ahí ya no era de Dios. Entonces hay que discernir muy bien cuando hay personas que vienen de Dios a decirte algo, y hay personas que vienen que no son de Dios, pero se visten como si fueran de Dios, porque la Biblia dice: no es maravilla, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás no es el del rabo largo con tridente y aquellos cachos feos y esa cara de monstruo. Ese lo inventó Hollywood. Satanás es un ángel, se viste de luz para engañar de maneras muy bonitas y sutiles. Por eso la Biblia no dice no es maravilla, se viste como ángel de luz para engañar. Entonces muchas veces hay que discernir si el espíritu que mueve a una persona es de Dios o no es de Dios, es correcto o no es correcto. ¿Cuántas veces alguien está entrando a un negocio y dice: no lo voy a hacer? ¿Pero por qué? Si ya tiene. No tengo paz en mi corazón. Es más, tengo una convicción de que no es de Dios que me meta en ese negocio, porque hay algo más grande que las facilidades que la persona tiene de por medio, que no le hace sentir paz, que no le hace sentir tranquilidad, que no le hace sentir certeza. Entonces hay que discernir cuando hay paz y no hay paz en el corazón. O alguien que dice: no, tengo una convicción en mi corazón de que no me están diciendo la verdad. Hay muchas formas, y esos dones nosotros tenemos que avivarlos en nuestra vida, como el don de la intuición del Espíritu, que es el discernimiento del Espíritu. Ahora, hay 3 cosas muy fundamentales que nosotros tenemos que aprender sobre la intuición del Espíritu o sobre el discernimiento espiritual, pero es lo que quiero llevar a tu vida y quiero llevar a tu corazón la próxima semana. Hoy te preparo la mesa y la próxima semana quiero compartir esto, porque sé que esto va a traer algo de Dios hermoso al corazón, para que nos haga ver las cosas prácticas en nuestra vida. El Espíritu no nos enseña, la palabra no nos enseña para que nosotros vivamos en una nube de misticismo. No, es para que vivamos acá una vida abundante. Y para que vivamos acá una vida abundante, tenemos que saber cuáles son las armas que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Por eso hoy llévate en tu corazón una convicción fuerte de decirle a Dios: quiero avivar el fuego de la intuición en mi vida, quiero avivar el fuego del discernimiento espiritual en mi vida. Pero para avivar el fuego del discernimiento espiritual en nuestra vida, tenemos que desarrollar la agudeza, y la agudeza se desarrolla conociendo más la voz del Espíritu, buscando, inquiriendo en la palabra, alimentándonos de las verdades infalibles que salen de la boca de Dios.
Es importante que lo hagamos cada día responsablemente en nuestra vida. Conocer más a Dios en lo íntimo, en lo secreto. Y eso te va a ayudar a tener mayor discernimiento espiritual, que te lleve a saber qué es bueno y qué es malo, qué conviene, qué no conviene, qué es de Dios, qué no es de Dios, qué puertas se tiene que abrir y qué puertas se tiene que cerrar, qué camino voy a seguir y qué camino no voy a seguir y por dónde debo de ir, cuáles son las decisiones de calidad que debo de tomar en la vida. Solo con el discernimiento espiritual lo podemos hacer. Ponte de pie. Y quiero cerrar esta noche pidiéndote que levantes tus manos un momento. Levanta un momento tus manos y haz eso una oración en tu vida. El decirle: Dios, quiero avivar el discernimiento espiritual. Señor, quiero avivar esa intuición del Espíritu Santo. Aunque todos tenemos la intuición natural, y como he dicho, algunos más desarrolladas que otros, pero es importante avivar, es importante desarrollar la intuición espiritual, el discernimiento de espíritus, el discernimiento espiritual. ¿Cuántas veces no hay paz en el corazón para algo? Bueno, es el tiempo de que aprendamos a conocer, a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu, donde nos diga qué es lo que debemos y no debemos de hacer, y que nos muestre por qué aquella puerta tenía que cerrarse. Si hay algo que no te da paz, si hay algo que no te da certeza, si hay algo que no te da seguridad, si hay algo que no te da confianza, ora a Dios. Ora a Dios y pídele discernimiento. Ora a Dios y pídele sabiduría. Ora a Dios y pídele dirección. Y dile: Señor, ponme en el camino a las personas, o ponme en el camino las respuestas que yo necesito en mi vida, para discernir qué es lo que quieres, para discernir hacia dónde quieres llevarme. Padre, yo oro delante de ti hoy para que esta palabra que hemos traído, que hemos iniciado en esta noche, sobre la intuición del Espíritu, el aprender a discernir espiritualmente, el avivar ese don de discernimiento de espíritus, Señor, pueda avivarse, pueda ser mayor, pueda ser más grande en cada uno de tus hijos, para que esto también avive el temor de Dios, para que esto también avive la confianza, la certeza de que vamos hacia lo mejor en nuestras vidas, persuadidos de cosas mayores y mejores de parte tuya para cada uno, porque caminamos en el centro de tu voluntad, porque estamos en el hueco de tu mano, Dios, y tú nos proteges y guardas y nos cubres en todo tiempo. Como dice tu palabra en el libro de Salmos: con tus plumas nos cubrirás, escudo y adarga es tu verdad sobre nuestras vidas. No hay nada que pueda traer terror ni temor a nosotros, porque nuestra confianza está puesta en ti, Dios. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta noche, Dios, por cada uno, por cada una de tus hijos, hijas que estamos hoy acá, todas las personas que están a través de esta transmisión, para que tú les bendigas también y se avive el fuego del don de discernimiento de espíritus, intuición espiritual en la vida de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.